Bueno, muy buenos días a todos. Esperamos un ratito que se ubiquen, terminamos de ubicarse así. A modo de anticipo, bueno, les voy comentando sobre lo que les voy a comentar. Esto va a ser una charla referida a enfermedades foliares en el maíz, puntualmente lo que es roya común del maíz. Mancha blanca es una enfermedad emergente, ya la vamos a ver, y lo que son carbones, carbón común del maíz y carbón de la panoja del maíz. ¿Se escucha bien atrás? Bueno, doy comienzo entonces. La roya común del maíz es una enfermedad clásica del maíz, es una enfermedad que la vemos todos los años en la mayoría de los híbridos. A nivel mundial es una enfermedad que representa pérdidas importantes. Pueden ser de leves a moderadas entre 5 a 10% de pérdidas en producción. Cuando hay híbridos susceptibles, esas pérdidas se elevan a 15-30%. Y en ataques severos, esas pérdidas se van al 40-60%. Es decir que depende de la condición de ambiente, depende de la susceptibilidad del híbrido, esas pérdidas pueden ser mayores. Y trabajos hechos acá en Argentina hablan de disminución del peso de los granos de entre 3 y 8% con severidades o área afectada por severidad del 10%. Trabajo de Yeravide, González y Laguna. Esta enfermedad, como todos los patógenos, requieren de un ciclo de vida, y ese ciclo de vida tiene algo especial en el caso del maíz. Y fundamentalmente tiene que ver con contar con un hospedante alterno para seguir multiplicándose. En este caso, el hospedante alterno es esas especies que se llaman oxalis, es lo que se ve aquí. Esa oxalia alguna vez lo han visto, son esas plantitas de flores amarillas o rosadas. Ahí la roya común se logra multiplicar y produce estos dos tipos de esporas que se llaman piñosporas y acediosporas. Esas dos esporas, esos dos tipos de esporas, logran infectar la planta de maíz. Cuando se produce la infección en el maíz, se generan infecciones secundarias a través de uredosporas, que es lo que nosotros vemos, uredosoros, pústulas y uredosporas. Y esas uredosporas, finalmente, al finalizar el ciclo del patógeno, se transforman en teleosporas o teleutosporas. Y a diferencia de las royas en el trigo, esas teleutosporas, que son las estructuras de resistencia, justamente encuentran este hospedante alterno para generar una nueva multiplicación en la campaña siguiente. Se asegura el patógeno de generar multiplicación en un hospedante alterno. Las condiciones óptimas para la infección de roya común, temperaturas entre 16 y 23 grados centígrados, es decir, temperatura más vale baja, alta humedad relativa ambiente, rocío, 8 horas de mojado foliar. Particularmente esta campaña que pasó en maíces tempranos se vio poca roya. Me animaría a decirles también que no vi tanta incidencia, es decir, había hojas que estaban prácticamente sin presencia de pústulas y, por supuesto, menor severidad. A diferencia de lo que vimos en maíces tardíos se vio algo más de roya común y eso de alguna manera tendría una relación inversa, porque estamos diciendo menores temperaturas, a mayores temperaturas la roya no se daría y, sin embargo, en los maíces tardíos hubo más presencia de roya. Entonces estamos ante un nuevo posiblemente cambio del patógeno. Bueno, lo que vamos a ver es materiales que son susceptibles. A la izquierda van a ver esas pústulas bien esporulantes. Y después hay materiales que por resistencia genética lo que va a lograr es generar áreas necrosadas que le da poca capacidad de esporulación a la roya. Esos son materiales resistentes. Y vamos a ver otros materiales también en donde mínimamente hay una leve presencia de la enfermedad a través de los signos de las pústulas, son materiales resistentes a la enfermedad. ¿Cómo se asienta la resistencia genética en el cultivo de maíz? Se da por herencia de tipo cualitativa, eso habla, fíjense, cuando habla de pocos genes mayores. También se cuenta con resistencia cuantitativa, es decir, que es una resistencia otorgada por genes menores,
Y también hay un tipo de resistencia que se da en planta adulta, que es la sumatoria de la resistencia cualitativa y cuantitativa. Estos los programas de mejoramiento los han aprovechado y los siguen aprovechando para el control de la enfermedad. Esa resistencia cualitativa lo que va a hacer es una ausencia o mínima esporulación, es decir, restringe la esporulación de la enfermedad. La cuantitativa va a reducir la severidad, la velocidad de avance y también la esporulación. Y en el caso de planta adulta, hay veces que no vemos roya en hasta B8, B6, B8, B10, pero sí vemos roya hasta ahí, pero ya cuando entramos a los estados reproductivos es como que tiende a minimizarse el problema de la enfermedad. En el caso de la cualitativa, es efectiva pero poco durable y se logra mayor estabilidad de la resistencia cuando contamos con resistencia de tipo cuantitativa. Y abajo lo que les menciono ahí son los genes conocidos de roya común. Estos genes son genes mayores y muchos de los materiales quizás tengan estos genes introgresados dentro del material. La roya común es una de las enfermedades blanco en el control de enfermedades a través del control químico. A través del control químico. Y el año pasado pude evaluar ensayos del CREA, el CREA Sur de Santa Fe, en tiodelina, son las barras azul, Benjamín Gould son las barras verdes y las rosas son las barras naranjas. Lo que ustedes ven aquí, me voy a parar de este otro lado, estas tres barras indican por cada híbrido, no quiero que nos detengamos en cada uno de los híbridos, pero indican los tres ambientes para este híbrido con control químico y este híbrido testigo. Y les decía, no me quiero parar en cada uno de los híbridos y quiero que veamos esto o compartirles esto. Ahí en lo subrayado en rosado, lo que quiero mostrarles aquí es que hay híbridos que tienen un comportamiento de susceptibilidad a la enfermedad, lo está reflejando estos que son testigos, alta incidencia, esto está expresado en incidencia, no en severidad. Y hay otro grupo de híbridos que por resistencia genética deprimen mucho la presencia de la enfermedad y el control químico verdaderamente ayuda y mucho a terminar de controlar la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Porque en las royas la resistencia genética es importante, la caracterización de los materiales lo podemos hacer y tenemos una buena carta a favor, y más aún cuando en algunos casos se nos escapa un poco la enfermedad, por ahí tener la herramienta del control químico. Pero esto creo que es muy importante. De estos ensayos, el 50% de los materiales que pudimos evaluar tenían un comportamiento de resistencia genética aceptable y el otro 50% un poco más comprometido por parte de la enfermedad. ¿Se entiende esa discriminación? Bueno, la otra enfermedad que les quiero comentar es la reemergencia de esta que se llama mancha blanca. La mancha blanca tiene un primer reporte en Argentina, aproximadamente año 2010-2011, en la zona de Rafaela. Es una enfermedad muy importante a nivel mundial y es muy importante en Brasil. Fíjense las pérdidas de rendimiento que ocasiona, por ejemplo, en China. Esto está expresado en incidencias, entre el 40 y el 100% de incidencia. La severidad, 40 y 80%. Ahí hablamos de la afectación a nivel de hoja. Y pérdida de producción, por ejemplo, entre el 10 y el 50%. En Brasil, en epidemias severas, 80% de pérdida de rendimiento. Y en Estados Unidos un poco más baja en la zona de la península donde está Miami, esa zona que es zona maicera. Necesita por ahí una condición de clima un poco más cálido. También este dato es interesante. Fíjense, dice que por cada 1% de severidad el rendimiento y el peso de los granos decrece 0,23% y 0,16%. 1% de severidad, no es poco. Decrece eso. Yo les mencionaba ahí, fíjense, dos patógenos, Panthoea ananatis, que es una bacteria, y Phaeophaeria maidis y Phyloctita, que son hongos. Es decir, es una enfermedad que se origina por la bacteria, ahora vamos a ver el ciclo de vida, y después sobre esas manchas se le pueden sumar presencia de hongos, que son Phaeophaeria, Phyloctita y algún otro hongo más. Como origen e inicio,
Fíjense, este trabajo me resultó interesante porque de alguna manera nos está indicando cuál es el origen de esta enfermedad. Y esto está en inglés, pero habla que, por ejemplo, se aisló este patógeno desde manchas blancas de la hoja del maíz, se aisló desde hojas que aparentemente estaban sanas, que eso también es todo un dato, una revelación, de los restos de cultivo, y finalmente de una maleza que es Digitaria originalis. No sé si la tenemos acá en Argentina, Digitarias hay, no sé si está acá en Argentina, pero ese puede ser un hospedante alternativo. Y aparentemente en este trabajo lo que ellos dijeron es que estos 3 lugares, digamos, pueden ser sobrevivencia de este patógeno. Entonces estamos ante la posibilidad que tiene esta mancha de permanecer en el tiempo, en los residuos, en el mismo cultivo y también en una maleza hospedante. Bueno, el ciclo de vida de la enfermedad, fundamentalmente nos paramos a partir de aquí, del origen, que puede ser la semilla. Es un patógeno que se puede hospedar en la semilla. Ese patógeno luego se comienza a multiplicar, pasa a hoja, es un hospedante, aparentemente sería un hospedante natural de la superficie de la hoja. Y fundamentalmente lo que va a necesitar son condiciones ambientales como cualquier otro patógeno. Esas condiciones ambientales, temperaturas entre 20 y 23 grados centígrados, más vale temperaturas frescas, muchas horas de mojado, también algún daño, se habla de algún daño por granizo, por ejemplo, algún daño mecánico, viento y lluvia, esas son condiciones favorables para el ingreso de la bacteria. ¿Por qué digo ingreso de la bacteria? Porque la que primero abre el daño a nivel de hoja es Panthoea ananatis, es la bacteria. La bacteria fundamentalmente cubre todo este ciclo de vida o esta infección en planta a partir de los residuos, la semilla, las multiplicaciones secundarias sobre las plantas de maíz y fundamentalmente hacia el final podemos llegar a encontrar lo que es la colonización por hongos, que es Feofaeria, que es Filoctita, que puede ser Foma también. Y abajo, fíjense, les puse un signo de interrogación. Esto realmente me estaría preocupando. Es un año niño, es un año en donde supuestamente los maíces tempranos pueden verse afectados por condiciones de humedad, condiciones de menores temperaturas. Y hasta ahora es una enfermedad que la estamos viendo en maíces tardíos, pero si esa condición ambiental se corre para las fechas tempranas, posiblemente a lo mejor la enfermedad podría llegar a arrancar de manera más temprana. Tenemos que estar atentos a eso. Bueno, el daño que origina a nivel de hoja es muy alto, mucha presencia de mancha blanca en hoja, mucha disminución del área fotosintéticamente activa. Fundamentalmente, el origen de la manifestación de la enfermedad es esto. Vean que hay como una clorosis y ahí nomás sobre la marcha salen esas manchas blancas. Eso es bacteria. Esto es Panthoea ananatis. Les comento también que estamos aislando Panthoea ananatis en trigo también. Y cuando hablamos de secuencia de cultivo, posiblemente el trigo pueda ser un hospedante de esta enfermedad también. Así que estamos en un problema a atender. Y fundamentalmente, cuando en el interior de estas manchas vemos esta estructura de fructificación, ahí estaríamos en presencia del hongo, del complejo fúngico. Pude evaluar esta enfermedad en 2 ambientes del CREA Sur de Santa Fe, uno que es teodelina, que es el gráfico que vemos acá a la izquierda, y las rosas. Las rosas mucho más afectado. Fíjense que las escalas son iguales, hasta el 50%. En el caso de las rosas, la severidad promedio llegó al 30%. Las barras en rojo es severidad, las barras en azules es incidencia, con incidencia del 98%. A diferencia de teodelina, que también tuvo mancha blanca en el 100% de los híbridos, pero los niveles de severidad estuvieron muy por debajo, 0,7%, con niveles de incidencia en torno
al 28% aproximadamente, 24% aproximadamente. Bueno, acá menciono que en realidad la prevalencia fue del 100% de los híbridos y no es un dato menor, todos los híbridos tenían mancha blanca, no es que se salvó alguno. Acá se evaluaron 12 híbridos, los 12 híbridos tenían presencia de mancha blanca. También pude evaluar la enfermedad en la red de ensayos de INTA Marco Juárez. Agradezco a la colaboración de los extensionistas. Fueron 8 o 9 sitios en donde evalué la enfermedad. Una prevalencia en los ambientes del 63%, es decir, de esos 8 ambientes, el 63% presentaba mancha blanca. Y fíjense, por ejemplo, acá abajo 5% promedio en Adelia María, 20% de los híbridos, en Coronel Molde, 70% en Laborde y 100% en Sol de Mayo y Morrison, con presencia de mancha blanca. Y este dato me parece interesante traérselo. Pude evaluar un ensayo acá en la ELCITA de APRESIT. Solamente en un híbrido observé mancha blanca, pero la particularidad que tiene ese ensayo es que era de fecha de siembra temprana. Es decir, una enfermedad asociada a fecha de siembra tardía, pero, oh casualidad, también se dio en un híbrido de siembra temprana. Es decir, que la enfermedad puede llegar a infectar en fechas anteriores a las tardías, ¿no? Como manejos agronómicos se mencionan fundamentalmente fechas de siembra, de ahí la discriminación que hay que hacer entre fechas de siembras tempranas y tardías. Rotación de cultivos es fundamental por la posibilidad de sobrevivencia que tienen estos patógenos. El ajuste de la densidad de siembra, la caracterización del germoplasma, creo que eso es muy importante, es decir, saber cuáles son los híbridos que mejor se comportan a la enfermedad. Reducir la presencia y desarrollo de los patógenos, esto es con todo este manejo. Aparentemente la fertilización nitrogenada tiene una incidencia alta en el desarrollo de la enfermedad. Ahora, ¿cómo manejamos fertilización cuando aspiramos a altos potencial de rendimiento? Bueno, es un desafío. Saber que por ahí cuando aplicamos más nitrógeno podemos tener más chance de tener presencia de mancha blanca también. Y el control químico con fungicidas, se habla de uso de mancozeb y algún fungicida triple mezcla o mezcla simple. Eso aparentemente otorgaría un aceptable control de la enfermedad. Se mencionan algunos fungicidas en particular y se menciona también oxitetraciclina, que eso ya sería más complejo porque ya estamos hablando de un antibiótico para el control de la bacteria. Pero es decir, si pensamos en un fungicida no vamos a poder controlar la bacteria. Posiblemente con el mancozeb, por ser un producto multisitio, sí puede tener algún efecto bactericida. Se habla de la respuesta al control químico, fundamentalmente apuntadas a las enfermedades fúngicas, lo que es roya, lo que es tizón. En realidad no se ve una alta presión de enfermedades, pero así y todo hay respuesta a la aplicación de fungicidas. Gracias a los datos que me proporcionó CREA de rendimientos de estos ensayos a los cuales pude evaluar sanitariamente, comentarles que en Benjamín Gould, por ejemplo, se obtuvieron respuestas al rendimiento separados por clases en alrededor de 200 kilos, entre prácticamente 180 y 400 kilos de respuesta a la aplicación del fungicida, y en el 43% de los híbridos se obtuvo una respuesta de 660 kilos aproximadamente. Esas respuestas fueron aún mayores, por ejemplo, en las rosas, a pesar de que el ensayo de las rosas estaba muy afectado por mancha blanca, pero verdaderamente se ve que el fungicida hizo efecto sobre las enfermedades fúngicas anteriormente al establecimiento de la mancha, y se llegó a un rendimiento diferencial por el fungicida de 1.500 kilos, eso en aproximadamente el 30% de los híbridos. Y en el caso de teodelina se dio algunas respuestas positivas y también respuestas negativas a la aplicación del fungicida. Esto tiene que ver también cómo responden los híbridos frente a la presencia del patógeno y frente a la presencia de los principios activos del fungicida. Esas diferencias
En cada uno de los ambientes, control químico menos el testigo, 916 kilos en Las Rosas, 346 kilos, esto en promedio, ¿no? 346 kilos en Benjamín Gould y respuesta negativa en teodelina. La otra enfermedad que les menciono y que surgió como demanda es comentarles un poco cómo, o actualizar en el tema de lo que tiene que ver con carbones en maíz. Fundamentalmente en el maíz hay dos carbones, uno que es el carbón común, Ustilabomydis, que es lo que ven acá a la izquierda, y el carbón de la panoja, Sporisorium reilianum, el nombre científico. Tienen diferencias entre ambos, ustedes creo que ya conocen esas diferencias, pero de cualquier manera la vamos a ver ahora. Lo que les quiero marcar acá es que en realidad ambos carbones arrancan la enfermedad con la formación de las teliosporas. Esas teliosporas es lo que vamos a ver en las agallas que forma el carbón común y en la masa carbonosa que genera el carbón de la panoja. Son teliosporas, son esporas que se llaman teliosporas. Esas teliosporas germinan, afectan los tejidos vegetales del maíz y fundamentalmente en el carbón común del maíz va a afectar a los puntos de crecimiento, los meristemas de crecimiento, y cuando se da alguna condición de mayor crecimiento, tejidos más blandos si se quiere, y algún daño mecánico que puede ser alguna piedra o daños por insecto, penetra esa espora, germina ahí y genera carbón. Algo distinto es lo que ocurre con el carbón de la panoja. El carbón de la panoja también arranca de una teliospora, esa teliospora se va a diferenciar en una hifa y esa hifa va a ser una hifa infectiva que va a afectar a nivel de plántula en la emergencia. Esa es la gran diferencia o una de las principales diferencias entre el carbón común y el carbón de la panoja. El carbón común tiene que ver más que nada con una infestación aérea y el carbón de la panoja con una infestación a nivel de suelo, a nivel de plántula. Por eso es que el carbón de la panoja va a generar una enfermedad de tipo sistémica en donde la planta se va a ver con menor tamaño, entrenudos más cortos, multifloración, multiespigazón y finalmente este daño que es el más conocido que se da con la formación de masas carbonosas en los órganos masculinos y femeninos. Hay otras diferencias, que es la formación de filodia, que ahora lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Estas son las grandes diferencias, agallas en el caso de carbón común y la formación carbonosa en las estructuras florales masculina y femenina. Filodia es esto aquí, es formación como de hojas dentro de esa panoja. Multifloración, multiespigazón, plantas de menor tamaño, por ser una enfermedad sistémica. Las otras diferencias fundamentalmente están asociadas a cuando esas teliosporas al final de la campaña caen desde las estructuras, caen al suelo, ahí sobreviven, en ambos casos vamos a encontrar teliosporas en el suelo. Se da una infección local en el caso del carbón común y a nivel de carbón de la panoja es una infección sistémica, como les decía, en donde el momento de infección del hongo va a ser de germinación a plántula y hasta floración. En el caso del carbón común es de emergencia a floración, tejidos jóvenes con mayor crecimiento de los puntos meristemáticos. En el carbón común se habla de temperatura del aire entre 26 y 34 grados centígrados, esa temperatura lo estaría favoreciendo, y en el caso del carbón de la panoja, temperatura del suelo entre 21 y 28 grados centígrados. Carbón común se ve beneficiado por altas concentraciones de nitrógeno y estrés hídrico en el suelo. En el carbón de la panoja eso no sería tan así. Y vías de entrada del carbón común, heridas fundamentalmente. En el carbón de la panoja no depende de las heridas, es la hifa que llega a la plántula a través de las raíces. Se cuenta con algo de resistencia genética en el carbón de la panoja, con resistencia de tipo cuantitativa fundamentalmente, y las pérdidas
cuando en el carbón común son bajas, alrededor del 5% de incidencia y llegan a 30% de incidencia en ataques más severos. Y sí es importante, en el carbón de la panoja destruye toda la formación de granos, llegando a pérdida de rendimiento de hasta 80%. Pude evaluar también en los ensayos de INTA la prevalencia del carbón común en fechas de siembra tardía, que no sería lo más común de encontrar, siempre está más asociado a fechas de siembras tempranas por las condiciones antes mencionadas. Y fíjense la prevalencia que hubo en todos los ambientes. Estos fueron 8 ambientes, con prevalencia llegando al 40%, por ejemplo, en la borde. Y estas fueron las incidencias que se midieron de alguna manera, con incidencia alta, por ejemplo, creo que es la Boulage, esto me parece, no alcanzo a ver bien ahí. Pero en realidad, en la mayoría de los ambientes hubo presencia de carbón común con incidencias, en algunos casos, más elevadas que en otras. Y lo que quiero traerles aquí es que en realidad podemos llegar a ver diferencias de resistencia genética en cada uno de los híbridos. Algunos con valores máximos llegó a un 3% de incidencia de la enfermedad, algún 5%, pero hay algunos híbridos que, por ejemplo, tuvieron 0, es decir, que tienen resistencia genética. Eso creo que es importante considerarlo, la caracterización de los materiales frente a todas las enfermedades y en esta en particular también. ¿Qué está pasando con el carbón común de la panoja? Y bueno, hoy por hoy está distribuida en varias provincias. Vemos provincia de Córdoba, centro-norte de Córdoba, toda nuestra zona, sur, sudeste, provincia de San Luis y fíjense la provincia de Buenos Aires. Eso es reporte del año 2023-2024. Lo pueden encontrar en la página de APRESID y bueno, está documentada en todos esos sitios. Es una enfermedad que, les comento, es reemergente. Hacía 75 años que había sido descubierta acá en Argentina, apareció hace 3 o 4 campañas y comenzó a ser más importante. Y el año pasado, por ejemplo, hubo en lotes cercanos o próximos a Chanel Ladeado, Corral de Busto, pérdidas estimadas en 48-50% de pérdida de rendimiento. Ahora también este dato es bastante alentador. Este es un ensayo que se lleva adelante en el campo de Hugo Guío, está por acá Ale Massino, ella participó de las evaluaciones este año de la enfermedad. Es un dato concreto porque se toman 4 repeticiones, 400 plantas por cada uno de los híbridos, y fíjense que hay un 72% de esos materiales evaluados, 25 en total, que estuvieron entre 0 y 1,3% de incidencia baja, llegando a un máximo de entre 4% y 5%, eso representó un 8% de los híbridos evaluados. Es decir, que algo ahí hay de resistencia genética y eso está bueno saberlo. Hay que hacer caracterización genética de los híbridos. Este es un trabajo que se hizo año 23-24 en 2 ambientes particulares cercanos a Corral de Busto y Camilo Aldao. Lo hizo la Universidad Católica de Córdoba, también el INTA y con empresas. Y no me quiero detener en cada uno de los híbridos, simplemente marcarles la primera discriminación que quiero hacer. Fíjense, 40-50% de incidencia, 14% de incidencia. Eso nos está marcando cuán favorable fue el ambiente a esta enfermedad. Tenemos un ambiente de alta infección, marcado en la línea en rojo arriba, y un ambiente de mediana infección. Fíjense, hay materiales que tuvieron niveles de incidencia cercanos al 40%, estas cajas que ven aquí, pero hay otros materiales que realmente los niveles de infección fueron muy bajos, menos del 1%, 2%, acá un poquito más, hasta 5%, y esto está hablando de resistencia genética. Híbridos puestos en la misma condición de ambiente con niveles de incidencia muy diferentes. Eso está bueno saberlo. Y más aún en un ambiente más restrictivo al desarrollo de la enfermedad, como fue el de Camilo Aldao, fíjense que la mayoría de los híbridos tuvo muy buen comportamiento. La enfermedad estaba presente, estuvo presente en todos los híbridos, pero con niveles de
incidencia por debajo del 2%. Entonces, la condición de ambiente, la presencia de la enfermedad no es siempre igual y está bueno saber que hay materiales que tienen mejor comportamiento genético que otros. Bueno, no sabía que era la última, pero bueno. Cualquier cosa, quedo a disposición de alguna consulta. El agradecimiento para el ingeniero Enrique Alberione y el INTA Marco Juárez en honor al tiempo. Cualquier consulta.